Como es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias 3 de la tarde, lo invito a que vayamos a nuestra mesa de análisis y para ello le doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Alejandro Zúñiga Bernal, jefe de unidad de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes. Gracias por estar con nosotros, Alejandro. ¿Cómo nos encontramos en el asunto de las carreteras? Sobre todo que en estos días pues la gente va a ir a la playa, va a ir a visitar a algún familiar en algún otro estado, a los pueblos mágicos, va a hacer recorridos por este maravilloso país que tenemos, pero ¿cómo nos encontramos en la situación de los operativos particulares que hay en estas fechas? Alberto, un gusto saludarle y saludarle a su auditorio. Muchas gracias por la oportunidad. Y en efecto, pues ahorita el periodo vacacional que inició desde el pasado 15 de diciembre y culminará el 7 de enero, es sin duda va representativo con el incremento en los aforos vehiculares en carretera que está habiendo. Este periodo vacacional de invierno se caracteriza porque los aforos vehiculares incrementados se dan en su mayor parte en la zona norte del país. El tema de los connacionales que visitan nuestro país o que regresan a su México en la temporada navideña se ha visto incrementado muy fuertemente en este periodo y de ahí que las carreteras del norte del país sean las que tienen mayor incremento de aforo del habitual en el resto del año. El siguiente bloque que tenemos de carreteras que estamos poniendo mucha atención es el que se dirige de las zonas conurbadas de las tres más importantes del país, Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, hacia los destinos de 300 kilómetros a la redonda de cada uno de ellos. Estos 350 kilómetros es el tiempo y la distancia que maneja normalmente un conductor cuando sale de vacaciones en auto. Se van prácticamente a los destinos de playa, lo que más tiene aforo vehicular. Así es, Alejandro, déjame que le demos la bienvenida a José Luis Hernández, fundador del Colegio Mexicano de Profesionistas en Gestión de Riesgos y Protección Civil. José Luis, gracias por estar con nosotros. Particularmente en esta época decembrina y de inicio del próximo año, ¿cuáles son los operativos que implementan las autoridades? ¿Quién implementa los operativos y cuáles son estos? Bueno, hay diversos, pero fundamentalmente, independientemente de los operativos, antes se hacía un operativo carrusel, recordarás, en el cual se ponía una patrulla adelante para reducir la velocidad, pero fundamentalmente en las autopistas y en las carreteras se tiene una presencia, una vigilancia, y se detecta, se van a estar agentes de la Guardia Nacional, van a estar cerciorándose en las casetas, revisando de manera muy, muy personal pero discreta a las personas que van conduciendo. Este es básicamente el operativo que se hace a nivel nacional. Se estará monitoreando también por medio de radar en puntos estratégicos en los cuales se nota que la velocidad puede exceder los límites establecidos. Esto es para poder hacer las llamadas de atención en primera instancia y posteriormente incluso hasta canalizar las sanciones necesarias a todos aquellos viajantes y a todos aquellos que utilizamos las vías federales para movernos de un lugar a otro. Son fundamentalmente estos dos operativos los que están implementando. Alejandro, ¿se incrementa el número de elementos ahora de la Guardia Nacional, que antes era la Policía Federal de Caminos, que ya no existe, ahora es la Guardia Nacional? ¿Se incrementa el número de elementos para supervisar tanto las autopistas como las carreteras federales? Yo sumaría lo que bien apunta José Luis y dando un poco de respuesta a lo que nos consultas, Alberto. El operativo vacacional tenemos entendido que son más de 26 dependencias a nivel de gobierno federal, más las correspondientes a nivel estatal y municipal, que nos sumamos en nuestros ámbitos de atención a la protección turística en carretera. En el caso de Ángeles Verdes, somos más de 700 elementos los que estamos en este operativo. Desplegamos nuestro máximo capital humano posible y tenemos entendido que el resto de las autoridades competentes, como en la pregunta específica de Guardia Nacional, igualmente fortalece con mayor número de elementos en los tramos carreteros que me permití dar en la larga introducción de mi parte, que
que son la zona norte y las zonas que van hacia los destinos turísticos de playa. Exactamente, así es. José Luis, aquí la situación está de que empecemos a identificar y decirle a la gente cuáles son las principales causas de los accidentes. La velocidad, el mal mantenimiento, los vehículos que están deteriorados. Adelante. Así es, el gran problema que tenemos en nuestro país, y que no es solamente privativo de nosotros, también ocurre en otros, pero es la falta de prevención. Bebemos alcohol cuando manejamos, no revisamos nuestros vehículos antes de salir a viajar, y prácticamente todo lo dejamos a los últimos días. No tenemos buenas acciones de prevención. Entonces, en consecuencia, las causas principales de accidentes son, primero, el exceso de velocidad. Segundo, la falta de pericia, porque manejamos en las carreteras como si estuviéramos manejando en cualquier calle, y no es posible hacer rebases de esa manera, no es posible incrementar la velocidad o reducir incluso la velocidad sin la precaución necesaria. Y es eso, el exceso de velocidad y el consumo de alcohol, o incluso el uso de pastillas o enervantes para poder aguantar, como dice la gente, aguantar durante todo el viaje. Entonces, esa es principal. Un vehículo bien reparado, bien mantenido, y nosotros manejando dentro de los límites de velocidad establecidos, no tendríamos por qué tener absolutamente ningún accidente. Pero esas son las principales razones, desafortunadamente. Es una falta de prevención la que se convierte se ha convertido en una cultura muy generalizada, y en eso es en lo que tenemos que enfocarnos. Independientemente de las acciones de emergencia que se hagan, hay muchas instituciones que están enfocadas más a la emergencia, pero sin prevención no vamos a poder reducir esos números de accidentes que nos llevan a sufrir mucho en nuestras familias. ¿Cómo le podemos hacer, Alejandro? Ustedes como Ángeles Verdes, de primera instancia decirle a la gente que no están solos en las carreteras, ahí van los Ángeles Verdes para ayudar, pero ustedes, ¿cómo pudieran dar ese mensaje para que la gente previniera sus salidas a carretera? Nosotros manejamos y siempre damos la recomendación de que existen 4 factores de riesgo que son los que determinan prácticamente la totalidad de los accidentes. Las condiciones del vehículo, eso es importantísimo que se revisen desde que prevé uno el viaje. Uno sabe realmente cómo está su vehículo, si ve que los frenos ya están fallando, debemos de llevarlo a revisar y no salir. El tema de neumáticos, el tema de los niveles de aceite, más el tema eléctrico, de las condiciones de batería, son los elementales, revisar las condiciones del vehículo. El otro factor de accidentes que nosotros consideramos es el tema, y lo apuntaba muy bien José Luis, el tema humano, que es el principal factor. El principal factor de los accidentes que nos da CONAPRA nos dice que prácticamente el 90% de los accidentes que hay en carretera son ocasionados por el exceso de velocidad que bien apuntaba. Entonces, la recomendación es estar muy pendientes de los límites de velocidad que marca cada tramo carretero, de tener una visión lo más largo posible hacia el horizonte de la carretera para que tengamos una mayor expectativa y perspectiva de la carretera y podamos reaccionar con la oportunidad que eso merece, ¿no? Igualmente, hay que verificar el tema del clima. El clima también en estas épocas, sigo hablando del norte para ser más claro, representa una condición muy importante para evitar accidentes. Necesitamos verificar cómo está el clima para que en eso hagamos la prevención de nuestros limpiadores, de nuestros faros de niebla que se requieren. Y para el caso de las zonas playeras, pues el tema de neumáticos es básico porque incrementa la temperatura de los mismos y con eso la falla. ¿Qué es lo que nosotros pedimos? Pues bueno, siempre buscar la atención de Ángeles Verdes. Nosotros estamos en 36,000 kilómetros de la Red Nacional de Caminos, dividido en 194 tramos carreteros en las 32 entidades federativas, y nuestro número de contacto telefónico de emergencia es el 078-078, es marcación rápida e inmediata, e igualmente y a partir del pasado mes de mayo se diseñó al interior de la Secretaría de Turismo un aplicativo de localización de emergencia que con un solo botón ustedes pueden solicitar una ayuda. La geoposición del teléfono se ubica en nuestro centro de control
y automáticamente podemos saber dónde se está pidiendo una ayuda, que la complementamos con el posicionamiento que sabemos de nuestras unidades y con ello tratar de llegar lo más rápido posible a la solicitud de una emergencia. Está bien interesante. Ahorita regreso contigo para otra pregunta que te quiero hacer, Alejandro. Mientras con José Luis, una de las situaciones que se ven es que no hay una preparación para que la gente sepa manejar en carretera. No la hay. Va uno aprendiendo conforme van pasando los kilómetros y los viajes. ¿Qué se pudiera hacer para esa situación? Porque hay gente que se ve que no sabe andar en carretera o es la primera vez que lo están haciendo. Es una situación a veces un tanto compleja. Pensamos que el hecho de poder pisar el freno y el acelerador, ya con eso es más que suficiente. Sí, Alejandro apuntó algo muy importante, el tema del clima. Yo pienso un poquito en el sentido de que si tenemos las condiciones para manejar en cualquier tipo de condiciones atmosféricas, o sea, tenemos esa capacidad, lo podremos hacer. Es como en los aviones vuelan prácticamente en cualquier condición atmosférica. Sin embargo, el aviador, el piloto necesita esas capacidades para poderlo hacer. De igual manera nos pasa a nosotros. Tenemos que mejorar, tenemos que tomar o entender un poquito más de lo que es la educación vial y sobre todo ensayar, practicar mucho. El salir a carretera previamente, antes de hacer un viaje, no nos afecta, a lo mejor gastamos un poquito de gasolina y de dinero, pero nos vamos entrenando o capacitando. Eso es algo básico y algo que no nos ocurre de manera, insisto, soy muy dado a la prevención, no lo hacemos. Hay que tener esas condiciones para poder manejar en carretera. No cualquiera lo puede hacer con facilidad, eficiencia y sobre todo a más alto nivel de seguridad. Entonces yo creo que ese es un punto en el cual tendremos que trabajar como sociedad para mejorar estas condiciones. Porque, Alejandro Zúñiga, ¿cuáles serían esas recomendaciones básicas? Si dice que la carretera es a 100 kilómetros por hora, ir a más es riesgoso, pero también ir a menos es riesgoso. A la hora de rebasar, a la hora de tomar una curva, ¿qué pudieras decir para la gente que vaya más prevenido ahora que van a salir a carretera? Alberto, el límite de velocidad que dices es lo elemental para el tema, respetarlo, no a más de ese límite que se marca. Creo que otro tema que ayuda mucho para el tema de un accidente en carretera es la distancia que hay entre los dos vehículos, el vehículo que va adelante y nuestro vehículo, e incluso el vehículo que debemos de ir previniendo que se está acercando con nosotros. La distancia debe ser tal que nos permita a una velocidad de frenado atender a impedir un impacto. Se tiene un dato que para una velocidad de 100 kilómetros por hora en autopista se necesitan prácticamente 100 metros para de una manera brusca lograr un frenado. Entonces, sí es importante que mantengamos una distancia muy prudente entre el vehículo de adelante y el de nosotros. Es importantísimo esto que digo porque ahorita en periodo vacacional, pues los aforos, ya lo dije, se incrementan bastante. Claro. Y es difícil mantener una distancia amplia para este tipo de prevenciones, pero igualmente la velocidad disminuye. Entonces, entre más velocidad vaya, más distancia tenemos que tener con relación al vehículo de adelante. Ese creo que sería la principal relación. En cuanto a las curvas, pues la teoría dice evitar frenar cuando estemos dentro de la curva, Sí. se debe de frenar previo a ella y bueno, con el límite de velocidad sigue siendo determinante para es eso, Alejandro y José Luis. La norma dice que si viene una curva, frenas tantito, le bajas la velocidad al vehículo y después el propio peralte es el que te va acompañando con el vehículo. Pero luego vemos a gente que va frenando en medio de la curva y eso también es peligroso, José Luis. ¿Qué otra recomendación de esas básicas pudieras decirle a la gente? Quiero disculparme, Alberto, el audio que tengo no es muy bueno. No sé si quiera, por favor, ayudarnos, Alejandro, a responder. Me disculpo porque no escuché tu comentario. Perdón. Vamos contigo, Alejandro, vamos contigo. Gracias, José Luis. Vamos contigo, Alejandro. ¿Cuál otra recomendación? Las curvas, la distancia que hay entre uno y otro, el respeto a la velocidad y ¿cuál otra sería? Y seguimos hablando del factor humano, que es la principal causa del accidente.
Y en ese factor humano en carretera somos muy dados a utilizar el teléfono. El teléfono es súper distractor de una concentración total en un tramo carretero, sobre todo cuando es largo. Sí. Debemos de evitar utilizar ese teléfono. Igualmente, nosotros hacemos una gran recomendación. Debemos de conocer el trayecto al que vamos y evitemos manejar más de 2 horas continuas, ¿no? Si bien la norma de salud dice que 3 horas es lo máximo que puede tener de concentración una persona al ir manejando, nosotros lo consideramos que debe ser 2. Si nuestro trayecto va a ser más largo a ese tiempo, pues hagamos una pausa en un paradero seguro, en un espacio Claro. seguro, que no haya riesgo, para que podamos refrescarnos, para que el cuerpo vuelva a moverse, las piernas, las manos, el movimiento, y con eso volver a tener toda la atención. Le sumaría otro asunto al que tener un vehículo que tenga las condiciones de luces importantísimas. También queremos aprovechar en estos periodos vacacionales al máximo nuestra estancia en el destino, y normalmente regresamos a casa en un periodo nocturno, o se hace nocturno por la condición del tráfico que hay. Entonces, el tema de luces es importantísimo. Un rebase se tiene que anunciar con la direccional del lado izquierdo, Claro. para que tanto el vehículo de adelante como el de atrás sepa perfectamente que nuestra maniobra va a ser de movimiento hacia la izquierda y de rebase. Exacto. Cuando estemos rebasando, es importante seguir dejando nuestra direccional y volverle a avisar con la direccional a la derecha al carro que estamos rebasando que vamos a reincorporarnos al carril de baja velocidad, que es el conoce. ¿Cómo se conoce? El carril de alta velocidad también podría recomendarlo. Utilicemos, en el mejor de los casos, solo para rebases, o si no hay ningún vehículo que queramos rebasar, pues no tiene caso seguir en ese carril. Ocupemos el carril del lado derecho y hagamos directamente siempre esa sincronía. Rebaso a la izquierda, me reincorporo a la derecha. La última recomendación, y para no ampliarme muchísimo, pero es que me gusta hacer la recomendación para evitar los accidentes, el tema de cuando las luces del carro que viene en contrasentido del otro lado de la pista nos llegan a deslumbrar, es importantísimo que no veamos las luces de frente y que concentremos nuestra mirada hacia el acotamiento del lado derecho que tienen todas nuestras carreteras, que además es un acotamiento con funciones de luminosidad cuando es de noche, con la propia luz, Sí. y con eso evitemos perder el trayecto de la carretera que está bien trazada. Súper interesante, Alejandro Zúñiga, José Luis Hernández, las recomendaciones que dan en estos momentos donde mucha gente va a utilizar las carreteras. Gracias a los dos por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias. Muchísimas gracias, muy amable. No olvidemos, queridos amigos, que lo importante es prevenir. Hay que prevenir antes que lamentar una desgracia. Exactamente. Hasta pronto. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa. Muy interesante las recomendaciones, hay que seguirlas porque es fundamental para ir y regresar con bien. Regresamos en 2 minutos.